de desafueros. Si fueron 1.950.000 firmas, como ellos dicen, resulta que 610.000 firmas fueron rechazadas de plano por el Consejo Nacional Electoral porque tenía graves deficiencias, graves irregularidades y graves eventos fraudulentos. O no tenían huella, o no tenían cédula, o no tenían firma, o el nombre no coincidía con la cédula de identidad, o los casos más graves, José Vicente, 10.995 fallecidos, personas fallecidas que aparecen firmando allí. Otro caso muy grave, 9.333 cédulas inexistentes, cédulas que no son de verdad, aparecen firmando allí, con el añadido de que Capriles Radonsky y Chuo Torreal habían dicho que tenían un tremendo centro de cómputo, que habían verificado firma por firma, que habían desechado 800.000 firmas porque no le había dado tiempo de auditarla, verbigracia. Eso que ellos entregaron ahí lo hicieron con conocimiento de causa, lo hicieron de forma deliberada, llevaron esa firma ahí. Bueno, aparecen 10.995 fallecidos. Después apareció un supuesto estudio, que por cierto es risible. Yo he preguntado sobre eso. Es risible porque el estudio lo elabora un señor que se llama Roberto Picón. ¿Lo resucitaron ellos? No, es que el estudio lo elabora el señor Roberto Picón y dice no, que fue un error de transcripción, completamente falso. Porque además Roberto Picón fue el jefe, junto con Juan Carlos Caldera, tristemente célebre también, por razones que todos conocemos bien. Roberto Picón fue el jefe de los testigos de la oposición en el proceso de transcripción. Y ellos y nosotros aceptamos un margen de máximo 3% de errores en la transcripción. Pero 3% de errores en la transcripción, estamos hablando de máximo aceptar que aparezcan 10 personas fallecidas por un error de transcripción. Pero 10.995 personas fallecidas, 607.000, no, es completamente imposible que se haga de una manera que no sea de forma deliberada. Yo tengo las 54 actas firmadas por Roberto Picón aceptando esto que yo te estoy diciendo en este momento. Y un dato que creo que no se ha mostrado mucho, y te lo traje, porque a ti te gustan las cosas novedosas. Mira, José Vicente, estos son los diputados y candidatos nominales de la llamada MUD ante la... Me gustan los tubazos. Los tubazos. Pero esto es un tubazo porque, fíjate, de todos los diputados y candidatos que fueron candidatos de la MUD para la Asamblea Nacional en las pasadas elecciones de diciembre, no firmaron 64. Son 113 diputados, ¿no? 64 no firmaron, José Vicente. Es decir, el 57% del total de los diputados y candidatos de la MUD no atendieron el llamado que se les hizo a que fueran a autorizar a su propio partido. Resulta que el 23% firmaron y después, supuestamente firmaron, y después no fueron a cumplir el requisito fundamental que era colocar la huella dactilar. Eso hace, 80% del total de diputados y candidatos de la MUD decidieron no ir a firmar para autorizar a la MUD para activar el referendo revocatorio. Pero más aún, los que fueron diputados, los que son diputados adjudicados, sacando a los candidatos, no firmaron el 62%, 51% no firmaron. Y firmaron y no ratificaron el 26%. Eso quiere decir, el 20%, perdón. Pero le pedían a la gente que firmara. Claro, pero ellos no fueron. Mira, José Vicente, aquí tengo unas listas interesantes. Richard Blanco no firmó. Antonio Barreto Sira, que es el precandidato a gobernador del estado Anzoátegui. Armando Armas, Simón Calzadilla, que creo que es vicepresidente de la Asamblea Nacional o un jefe ahí. Segundo vicepresidente. Freddy Superlano, Freddy Guevara, que está llamando a la violencia, que está llamando a destruir el país, no firmó. Luis Florido, que dice que el no retorno, las mismas frases que usaba Antonio Ledesma en el año 2003. Gaby Arellano no firmó. Juan Requesén no firmó. Juan Carlos Velasco no firmó. Teodoro Campo no firmó. Alfonso Marquina no firmó. Roland Carreño no firmó. Sobella Mejía no firmó. William Dávila, que se va para Panamá, que se va para la OEA, hablar del referendo revocatorio, resulta que no fue a firmar, no participó en el proceso de recolección de firmas. Luis Emilio Rondón, que es diputado de la MUD, padre del rector Luis Emilio Rondón, homónimos, pues ni él confió en la posibilidad de que su hijo revisara su firma porque no apareció firmando en este proceso. Entonces, ¿bajo cuál concepto, bajo cuál argumento ellos dicen que están interesados en el referendo revocatorio? ¿Cómo interpretar eso? Yo creo que primero esto es la expresión de las luchas intestinas que hay dentro de la derecha venezolana. El verdadero interés que ellos tienen, muchos de ellos, Alberto Barreto Sira, ¿qué le va a importar el referendo revocatorio que está convocando Capriles Radonsky si Capriles Radonsky no lo quiere a él como candidato a gobernador del estado Anzoátegui? Hay una verdadera pugna
en el estado de Anzoátegui a ver quién va a ser el candidato a gobernador de Primero Justicia o de Acción Democrática o de Un Nuevo Tiempo. Otro tanto ocurre en Zulia, otro tanto ocurre en Nueva Esparta. En casi todos los estados del país, las pugnas señalan, no, ese referendo es la bandera o el argumento que tiene Capriles para tratar de recuperar, porque Capriles ve, como vemos todos nosotros, las encuestas y ve dos cosas que lo tienen aterrado, a él y a toda la dirigencia opositora. La primera es la caída estruendosa en el favor popular de esa directiva de la Asamblea Nacional, de esos diputados de la Asamblea Nacional, porque eso también conformó un fraude, José Vicente. Ellos no mostraron a los candidatos ni dijeron lo que iban a hacer en la Asamblea Nacional cuando resultaran electos. Y mira el desastre que ha ocurrido, que han caído más de 54 puntos en las encuestas en cuanto a aceptación de la opinión pública.